Hablando en este momento, Alberto Fernández, el presidente, ¿dónde está, Pablo? En este momento está inaugurando un... En Esmata, está ahí en Esmata. Ahí está en Esmata, En Esmata. con el sindicato de mecánicos. Me gusta leer, pero a veces necesito recurrir a la lectura para no olvidarme de cosas que pasaron y que nadie se olvide. Miren, entre el año 2003 y el año 2015, el salario real en la Argentina creció 19 puntos. Entre el año 2015 y el año 2019, el salario real cayó 20 puntos. El día que nosotros llegamos, el salario real era igual al del 2003. Eso es para que entendamos de dónde partimos. Se perdieron 160.000 puestos de trabajo formales en la actividad industrial. Se cerró el 8,4% de las industrias que existían. Cerraron 24.700 pymes. De los 48 meses que duró la gestión que nos precedió, en 46 meses consecutivos se observó destrucción del empleo formal, industrial. El Producto Bruto Industrial per cápita retrocedió al 17,5%. El salario real, como dije antes, se redujo 20 puntos. Esto que acabo de leerles, lo leo para que sepamos dónde estábamos y lo que hicieron los que hoy andan dando cátedra. No estoy sumando a esto la inmoralidad, la indecencia, la desvergüenza de haber hundido al país en una deuda de 150.000 millones de dólares. No estoy hablando de eso, que además lo hicieron. Cuando yo llegué al gobierno, efectivamente con el fondo se habían tomado 45.000 millones de dólares y el fondo me propuso tomar lo que quedaba de los 45.000 a los 57.000 millones de dólares. Y al fondo le dije, lo último que necesita la Argentina es endeudarse más. Ya bastante daño le hicieron a la Argentina. Paren acá. Y tuvimos que resolver el problema de la deuda en medio de una pandemia, en una situación particularmente difícil, porque apenas empezamos, tuvimos que afrontar la pandemia. Y acá también déjenme recordarles, cuando llegamos al gobierno, el Ministerio de Salud no existía, el Ministerio de Trabajo no existía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no existía. Llegamos y decenas de miles de vacunas estaban arrumbadas en depósitos de la aduana que el gobierno había comprado y no había distribuido. Y así lograron algo que parecía imposible, que el sarampión volviera a ser una enfermedad en la Argentina. Dejaron de construir los hospitales que Cristina dejó en marcha cuando dejó el gobierno. Tuvimos que salir a terminar todos esos hospitales y a crear más de 30 hospitales más que hicieron falta para poder hacer frente a una hecatombe mundial que fue la pandemia. Tuvimos que crear 4.000 camas nuevas de terapia intensiva a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tuvimos que hacer frente a todo eso sin recursos, porque lo único que acumulábamos eran deudas. Y fue el esfuerzo conjunto y la decisión política que en aquel momento tuvimos. Muchos me criticaban. Algunos me decían, mira, que se mueran los que se tengan que mover a ir, igual se van a morir. Pero no pares la economía. Pues la economía ya daba datos elocuentes de mejora en esos 99 días previos a la pandemia. Pero me acuerdo que les contesté públicamente ante algún requerimiento periodístico. Miren, la economía que se cae se puede recuperar, la vida que se pierde no. Y muchos me criticaron por eso. Y soporté bocinazos, cacerolazos, quema de barbijos. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia. Estamos entre los mejores del mundo, entre los países que mejor afrontó el problema de la pandemia. Claro,
Esto no lo difunden, esto no lo cuentan, no lo cuentan. No lo cuentan, esto lo callan, lo silencian. Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos, que todos los días siembran desánimo, que nos muestran los argentinos exitosos que viven en lugares distintos del mundo haciendo cosas en el mundo. Pero acá en Argentina, los que nos quedamos, a la pandemia le pusimos el pecho y con lo que teníamos hicimos el esfuerzo necesario para que ningún argentino se quedara sin atención médica frente a la pandemia. Y fuimos a socorrer a los sectores más humildes, con todos los planes que hicieron falta, la tarjeta alimentar, la UH, el IFE. Y dijimos a los trabajadores, vamos a empezar a mejorar el salario. Y el salario real poco a poco va mejorando y el salario real le va ganando a la inflación. ¿Y esto sabe por qué lo recuerdo? Porque esta es la Argentina que se quedó acá. Porque las vidas no las salvó solo el Estado. Las salvó el Estado con el hospital público, las salvaron las obras sociales, trabajando a la par del hospital público. Fuimos todos los que detrás de un objetivo pudimos lograr que hoy estemos en el cuadro de los que mejor trataron el tema de la pandemia. Vino la vacunación y ahí fuimos y nos encontramos con todo lo injusto que es el mundo. El 10% de los países centrales se quedaron con el 90% de las vacunas que se producían. Y el 90% de la humanidad se luchaba denodadamente para llevarse algo del 10% restante de vacunas. Y ahí fuimos a pelear nosotros. Fuimos de los países que primero empezó a vacunar, allá en diciembre del 2020. Y no paramos de vacunar desde entonces. Y llevamos adelante la vacunación más enorme que la historia argentina recuerda. Y ahí están los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entre los países de más de 30 millones de habitantes, somos el que más inmunidad logró en sus habitantes. Más del 90% de los argentinos están vacunados con las dosis que necesitaron recibir. Este fue un esfuerzo de todos juntos, en el peor momento de la historia de la humanidad. Yo les dije en aquel momento, miren, si la economía se cae la puedo recuperar, pero una vida que se pierde no la voy a poder recuperar nunca. Me criticaron mucho por esa frase. Pero el año siguiente, el año de la pandemia, primer año, caímos 9,9% del PBI. Y al año siguiente crecimos 10,3%. Era verdad. Lo que se caía en la economía se podía recuperar. Y lo demostramos. Y con esa recuperación aparecieron otros datos, también significativos. Miren, estuve acá durante la campaña y le dije a Piña, para nosotros, la actividad industrial, la actividad automotriz, es muy importante. Un país sin industria es un país sin trabajo. Piña lo sabe bien, lo dijo tal vez mejor que yo. Nosotros somos hijos de Perón y de Evita. Nosotros lo único que entendemos es una sociedad con derechos. Nosotros solo creemos que una sociedad progresa cuando los argentinos y las argentinas tienen más derechos. Y nosotros no somos los que pensamos que el mérito mueve. El mérito mueve el futuro de la gente si todos tienen las mismas condiciones. Pero si algunos tienen mucho y otros no tienen nada, no me vengan con mérito, porque el que no tiene nada le cuesta mucho crecer. Y el que tiene todo le es muy fácil. Para eso está el Estado, para igualar y dar las mismas condiciones. Y le dije en aquel momento a Ricardo, vamos a llevar adelante un plan para que todo esto funcione. Hoy el Congreso está tratando una ley para el desarrollo de la industria automotriz, otra ley... Ahí está Alberto Fernández que lo que decíamos, ¿no? Está en un tono, un poco lo que habíamos planteado, ¿no? Alberto Fernández sale a decir que los medios intoxican a la gente, que tiran mala onda. Ahora vamos a mostrar la última encuesta de Facundo Nehamsky de Opina Argentina respecto a las expectativas que hay en la sociedad. Preparémosla porque la quiero mostrar. Y la pregunta es si sube al ring a Macri y hace guiños al kirchnerismo, porque se vienen meses muy complejos desde el punto de vista económico. La inflación que sigue corriendo a niveles elevados, las tarifas,
y la desaceleración del nivel de actividad económico. Plantea rápidamente cuáles son los aumentos ahora en junio y vamos a discutir un poquito por qué ahora Alberto Fernández está a los gritos. Ayer, hoy un poquito más calmo, pero con un discurso que hace tiempo no se le veía, digamos, como una especie de contraataque, diciendo acá la economía está bien y trata de cerrar filas con el kirchnerismo, disparando a los medios, a Macri, bueno, un poco buscando algún guiño por ese lado.